Ok, Arturo, bienvenido. Puedes empezar. Ya. Tengan todos muy buenas noches. Yo soy el psicólogo Arturo Ruiz y el día de hoy pues voy a hablar de un tema que creo que es lo más conveniente y que está pasando en la actualidad, ¿no? Sobre todo aquello que se refiere a las clases virtuales. El título que he creído adecuado en este momento es el manejo emocional de los padres e hijos durante las clases virtuales. Bueno, y tenemos que hablar primero del contexto en el cual estamos. Desde que el gobierno dictaminara, dictaminara o diera el decreto del estado de emergencia a mediados de mayo, el estado de emergencia sanitaria, y hasta la actualidad se han dado una serie de eventos, algunas escuelas, algunos colegios han tenido que reacomodarse, reestructurarse respecto a las clases que deberían impartir. Sí es cierto que muchos maestros conocían acerca de algunas plataformas tales como el Meet o simplemente el Zoom, eh, no las practicaban en continuidad. Muchos colegios tenían o tienen intranet. Sin embargo, era para informar acerca del avance académico de sus hijos, de repente por alguna descripción comportamental o actitudinal, y también sobre las calificaciones y tareas que se les podía dejar. Bueno, esta no era novedad. Lo que cambia totalmente es que la situación de confinamiento, el permanecer en las casas, empieza a afectar de manera bastante visual, bastante notoria, en muchos padres y también el desgaste emocional que puede existir entre los maestros. Esto no afecta solamente en un lado, sino afecta en ambos. Y sobre todo en aquella persona que tiene que recibir esas clases, en este caso los estudiantes o alumnos que tienen que a través de una nueva vía aprender. Nosotros aquí en el gráfico vemos cómo era la enseñanza que comúnmente conocemos, el maestro en la escuela, haciendo participar a los chicos, levantando la mano cuando desean hacerlo, y todos juntos, físicamente. Pero esto ha tenido que variar, esto ha tenido que cambiar. Esto ha sido un reacomodo total. Y los padres de familia, por el otro lado, también tratando de ver, de utilizar lo que corresponde a, a la tecnología virtual. Si bien es cierto que los chicos son nativos, todos los actores son nativos virtuales, por así decirlo, han nacido dentro de la tecnología, eh, no generalmente más que algunas universidades, no todas, en, hace algunos 2 o 3 años quizás comenzaron a darle mucha fuerza a lo que son las clases virtuales, más no en los colegios. En los colegios sí se ha dado un vuelco total en este aspecto. Y esto ha desnudado muchas falencias, muchas deficiencias que podamos tener en el área educativa. Primero, veamos que en este contexto ha afectado la situación económica de muchas familias y esa situación económica se ha visto afectada porque ha habido pérdida de trabajo, ha habido pérdida de cierre de escuelas, el aspecto financiero económico se ha visto minado y entonces se hace un círculo vicioso. Los padres no cuentan con las finanzas suficientes para pagar las pensiones. Muchos colegios han tenido que disminuir el pago de sus pensiones para que los padres tengan mayor acceso a ellos. Entonces es un círculo que se hace. Si los padres no tienen ingresos, no pueden pagar las escuelas. Si las escuelas no reciben dinero, les cuesta pagar a los maestros. Entonces el aspecto económico, las fuerzas económicas parecen jugar un papel importante en todo. Y entonces el padre de familia no solamente está preocupado en las clases, sino en cómo financiar esas clases que están recibiendo. En un principio podemos decir que una clase virtual no es igual a una clase presencial. Es diferente, pero también tenemos que acomodarnos, tenemos que aceptar que es lo que tenemos en la actualidad. No hay otra, porque esto se va hasta fin de año y esperemos que no siga en su ritmo, no dure durante más tiempo, porque eso sí ocasionaría
algunas deficiencias, pero como somos seres humanos, creo que tenemos la inteligencia suficiente para ir reacomodándonos, reestructurándonos y ajustándonos a todas las situaciones que puedan darse. Entonces el niño ha ido atravesando espacios al igual que el maestro para poder llegar. Pero el maestro ya no tiene el acceso para llegar al chico de manera directa. Entonces lo hace a través de la vía virtual. El desgaste emocional que existe tanto en el hogar como en la escuela es fuerte. Un maestro para preparar una clase prácticamente demora muchas horas porque tiene que hacerlo muy estructurada, muy secuenciada, y a la vez también que ha ido con el paso, en el transcurso del tiempo, aprender ciertas plataformas sin ningún tipo de manual, sin ningún tipo de guía, simplemente la ha ido aprendiendo de manera paulatina, con sus errores, con sus aciertos, para poder dictar las clases, dictar contenidos al respecto. Al respecto. Entonces, y los padres de familia también han ido entrando en esta vía de ajustarse también, de conocer más acerca de lo que es la informática. Y es así que nos encontramos frente a una situación, una problemática que es diferente, que es distinta y que exige mucho autocontrol emocional. Y el desgaste emocional que está ocurriendo es bastante. Y ocurre un problema que comienza a centrarse en la atención del niño. Claro, muchos dirán, pero ¿cómo un niño a veces puede permanecer tantas horas sentado frente a un ordenador, frente a una PC? Bueno, ordenador le llaman en otros países, aquí le llamamos PC o computadora. Pero eso es fácil. Cuando un niño empieza a jugar, digamos, el estímulo va variando. Si es un niño con problemas de atención, bueno, puede permanecer varias horas porque el estímulo va cambiando. No es que se fije en un solo punto y mantenga la atención ahí. No es que tenga una atención sostenida. Es diferente cuando tiene que sentarse frente a la pantalla y escuchar la explicación del maestro. Y tiene que atender, tiene que concentrarse por una determinada cantidad de tiempo. Eso sí exige un gran esfuerzo por parte del alumno. Y es por eso que muchas veces se recomienda, se sugiere, aunque hay muchos criterios y hay poca en literatura, poca investigación al respecto. Obviamente, no todos los días, no todos los años existe una pandemia que puede afectar de esa manera. Entonces se está observando, se está investigando, pero sí se está llegando a algunas conclusiones, como el hecho de que los niños, los más pequeñitos, de entre 2 y 5 años, deberían estar frente a una computadora si es que reciben alguna clase virtual, no más de 1 hora. Y ¿por qué? Porque recién se está desarrollando todo el proceso de atención del chico. Se está entrando en una situación ya, digamos, está madurando lo que corresponde a la atención. Entonces, en estos aspectos, en estas situaciones, hay que tomar algunas estrategias. Los padres también comienzan a sufrir. Las emociones comienzan a variar. El aspecto del estrés no solamente tiene que ver con apoyar al niño, sino también tiene que ver de dónde va a sacar, de dónde va a financiarse. Si tiene empresa, cómo va la empresa. Si tiene alguna o vive simplemente de su trabajo, pues darle al 100% el trabajo. Prácticamente el esfuerzo se multiplica en ambos lugares, tanto para el lado del maestro como para el lado de la familia, que tiene que estar supervisando. Y esto lo vamos viendo más todavía. ¿Por qué? Porque si el padre de familia ya está en un teletrabajo, tiene que estar trabajando y a la vez compartiendo su tiempo con el niño que está recibiendo las clases virtuales. Entonces ese es un contexto en el cual estamos actualmente. Por consiguiente, se ha encontrado que existen niños que están, bueno, una gran mayoría, un gran porcentaje, muy poco satisfechos con la situación. ¿Por qué? Porque en el colegio hay recreos, hay actividades diarias, se pueden distraer, saltar, correr, hay tiempos, espacios en los cuales puedes descansar, recibir las clases, porque la escuela no solamente es para recibir conocimientos, sino también para socializar, para desarrollar habilidades sociales, para desarrollar destrezas sociales,
para aprender a conversar, para poder ajustarse, para poder desarrollar niveles de autocontrol. Para todo eso está la escuela. La escuela funciona como una especie de laboratorio donde se le va a preparar al niño para la sociedad misma cuando egrese. Es por eso que se va trabajando desde pequeño y tiene que apoyar la familia, obviamente ahora más que nunca, en que el niño sea autónomo, independiente, que sea responsable en hacer sus cosas. Eso es lo más importante. Después, si el niño permanece mucho tiempo frente a la computadora y ya comienza a manejarla, obviamente que va a ir conectándose con otros estudiantes, pero aparece de manera más notoria, más nítida lo que es el ciberacoso. Si nosotros ya habíamos tratado antes el tema de lo que era el bullying, que todos deben conocerlo, apareció lo que era el ciberbullying después, o ciberacoso, y eso es lo que se está notando ya con mayor nitidez. Por eso es muy importante que los padres vean también cómo se están dictando a veces las clases y con quién se está comunicando, con quiénes se están estableciendo relaciones los chicos. Por otro lado, otra de las cosas que están sucediendo, que están pasando, es que los niños tienen menos tiempo ya para visitar a familiares cercanos. La abuelita con la cual se encariñaban, o la tía, un familiar cercano, un primo, ya no pueden ir a verlos. Entonces, porque tienen que permanecer confinados. Entonces, salvo aquellos que viven en el mismo distrito, pues que probablemente resulta menos complicado, menos difícil estar ahí. Y existen también muchos niños que, obviamente, por la dificultad que tienen, por el ambiente familiar en el cual viven, no están muy contentos, no están muy felices. Y esa infelicidad, y esa infelicidad, y esa infelicidad que nosotros vemos, eh, justamente aumenta, crece esa infelicidad en los chicos. Y se comienza a desarrollar un sentimiento de vacío en la mayoría de las personas, que no se sabe como si le faltara algo, y esto es lo que se habla como un vacío existencial, que se hace muy notorio en esta etapa de confinamiento. Pero vamos a sumándole algunas cositas, por ejemplo, ¿no? Que frente al otro lado, o sea, al otro lado de la escuela virtual, están los niños que aprenden y que de repente también hay algunos pequeños o adolescentes también que tienen TDAH, trastornos de déficit de atención. Y si es con hiperactividad, pues es más complejo. Y si no está tratado, es también mucho más difícil que el padre pueda apoyar. Y el periodo de atención en ellos es mucho más corto. Pueden haber chicos también con trastorno de aprendizaje. O pueden haber también niños con trastorno del espectro autista. O vamos a decirlo así, de autismo y Asperger, aunque no se utiliza el término de Asperger, pero para comprendernos mejor, para entendernos mejor, vamos a seguir usándolo. Entonces, niños con TEA que necesitan salir porque de lo contrario hacen rabietas en la casa y los padres a veces no saben cómo controlarlo, porque muchas de las maneras, la estrategia que cogían para controlarlo era saliendo con ellos. Y otros tipos de sintomatología que se pueden presentar de chicos que están recibiendo clases en sus propias casas, ¿no? Y que los padres tienen que apoyar. Entonces, la situación de los padres, ¿cuál es? Primero, que tienen que complementar el trabajo de los hijos, apoyar en eso. Y tienen que coger tiempo para que puedan dedicarlo a la enseñanza. Por otro lado, disponer de recursos tecnológicos, de material online, que los padres también, para poder apoyar, para poder enseñar, necesitan conocimientos y sobre todo aptitudes, actitudes, vamos a decirlo así, qué capacidades tiene para poder apoyar a sus hijos. Pero todo esto también hace que se forme una brecha social, una brecha bastante grande en el campo educativo, porque en las casas no todos disponen de un ordenador, o si disponen de un ordenador tiene que ser compartido por la mayor cantidad
de chicos que están ahí. Por ejemplo, un padre puede hacer teletrabajo y de repente cómo hace para que reciba su hijo a las clases virtuales, de repente habilitarse por ahí, prestarse, comprarse un celular para que también la reciba, y de repente la mamá también hace teletrabajo, y eso significa mayor salida económica y a veces no se dispone de eso. Eso es una situación en la que se está viviendo. Sobre eso encima, eh, como nadie esperaba, ninguna empresa de comunicación esperaba una situación como esta, todas las líneas comienzan a tener defectos, se caen, porque nadie esperaba que a la misma hora, en un mismo momento, en un determinado periodo de tiempo, todos empiecen a usar Zoom, por ejemplo. Y esto que hace que esta señal se vaya diluyendo en la medida que la usen con más frecuencia y al mismo tiempo muchos hogares. Y eso crea mucha frustración mientras el profesor está dictando la clase, la madre está apoyando a su hijo en la casa, de repente se le va la señal al profesor, o se le va la señal, o se le va la señal a la familia. Por eso, a veces es difícil que un papá pueda ayudar a su hijo si no tiene, digamos, los conocimientos suficientes para poder apoyarlo. Ya hay que estar a veces preparado para eso. Y por consiguiente, por consiguiente, por consiguiente, el problema central, en este caso se hace que el tiempo insuficiente de los padres justamente se da debido al teletrabajo. Y eso es el mayor problema para los padres, ¿no? No cómo distribuir todo el tiempo que puedan tener. Si están trabajando, cómo apoyan a su hijo en la casa. Y esa es una incógnita que vamos a tratar de dar solución, no por lo menos dar algunas pautas, algunas alternativas para que los hogares funcionen de manera más armoniosa. Es por eso que el perfil emocional que comienza a darse hay preocupación por parte del padre, se desarrollan mucho estrés, mucha desesperanza, muchos problemas de sueño y depresión. Preocupación por todas las cosas que pueda tener que adquirir el padre para poder sustentar el estrés, el estrés que de alguna manera juega un papel tal vez más importante porque comienza a ser un desgaste emocional, comienza a afectar la salud. Y esto generalmente crea mucha desesperanza en las personas. Muchos chicos tienen problemas de sueño, muchos padres de familia entran en depresión. Como en la tarde yo trabajo en consultorio y en la mañana trabajo en un colegio. Y he conversado, bueno, durante varios días con muchos de los estudiantes preguntándoles cómo se sienten. Bueno, siempre hay un 10-15% de chicos que piensan que se sienten bien, que se han adaptado perfectamente a toda esta situación, ¿no? Y que les va mejor, sobre todo aquellos chicos que se sienten más seguros, que pueden dar lo mejor de sí y que no tienen temor a la crítica, porque si el profesor maneja muy bien lo que es la plataforma de Zoom, puede silenciar y puede activar a a muchos chicos que quieran participar. Pero hay otro gran grupo, que es la mayoría, que generalmente dice: ¿cómo te sientes? Aburrido, que quieren regresar al colegio. Y sobre todo los más afectados son aquellos que están en quinto de secundaria, porque prácticamente no tienen ya promoción. O sea, el viaje de promoción que siempre lo tiene, no lo van a poder realizar. Por otro lado, si tienen una fiesta de promoción, no sé cómo la harán, pero probablemente con el paso del tiempo de alguna manera se puede ingeniar para que tengan una graduación por lo menos virtual. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Muchos colegios han tenido actividades,
pero poco a poco algunos están desarrollando de manera virtual estas actividades que espero que se vayan ajustando a ellos, ¿no? Pero por qué tenemos este problema de, de emociones? Por lo siguiente, nosotros nos manejamos con ideas irracionales a veces. Son pensamientos irracionales. Y un pensamiento irracional no es que lo adquiramos ahora, sino que se va desarrollando a través del tiempo, desde pequeños y en el hogar. El hogar es el primer lugar donde nosotros recibimos la información acerca de cómo nos sentimos, de lo que somos, de cuán inteligente podemos ser y nos la creemos. Eso es muy importante. Aquí he colocado un ejemplo para que se pueda comprender lo que es una distorsión cognitiva o una idea irracional que hace que nos sintamos mal. Por ejemplo, alguien tiene el pensamiento de nadie quiere comunicarse conmigo y desperdicio mi vida aquí solo, frente a una situación en la que todo el mundo está ocupado. Una persona que llame por teléfono pero nadie le contesta, nadie habla con ella, entonces desarrolla una idea irracional que es el de que nadie quiere comunicarse con él y que él piensa que se está desperdiciando su vida. Y eso obviamente, si uno piensa de esa manera, uno desarrolla una emoción de tristeza, de rabia, de frustración. Y si uno desarrolla esa emoción, ¿qué es lo que va a hacer? Se queda en su casa, inactivo, y comienza a rumiar todos sus pensamientos negativos. Pero ¿qué solución tenemos? A este problema, a esta situación que vemos aquí, a esta situación que vemos aquí, que todo el mundo está ocupado y que se ha desarrollado un pensamiento de que nadie quiere conversar con él, ir sustituyéndola por un pensamiento alternativo. Pensar, a veces los veo, es una magnífica oportunidad para culminar mis tareas pendientes o alguna actividad que él quiera hacer. O sea, sustituir este pensamiento alternativo por el que está aquí. Eso ayuda mucho a que la emoción de la tristeza, rabia y frustración cambie a alegría. Y si cambia a alegría, obviamente el comportamiento también va a variar, va a ser más positivo, más proactivo la conducta. Las principales ideas irracionales, voy a tratar de darlas con ejemplos porque sí es importante conocerlas, porque son justamente aquellos bloques, aquellos aspectos, ideas que nos van frustrando, que nos van bloqueando a desarrollarnos. La primera es la personalización. ¿A qué se refiere la personalización? Por ejemplo, en este momento estoy dando una charla y comienzo a hablar sobre la depresión y de manera exagerada, bueno, estoy diciendo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona que está ahí piensa que estoy dando el tema, estoy hablando de depresión porque ella está ahí. Es como el ejemplo que les he dado, donde la persona piensa que las cosas que suceden o que no quieren hablar con él es porque no les cae bien. Entonces ese es personalizar algo, no es objetivo. Y la mejor manera de bloquear esta idea irracional justamente es trabajar con la evidencia. Otro tipo de pensamiento es la polarización. La polarización radica en que se piensa que todo es blanco o es negro, o todo está bien o todo está mal. No hay punto medio. Algo así como, ¿eres mi amigo o no lo eres? O si me va bien o me va mal. Y la etiqueta, el etiquetarse, ¿qué incluye? Incluye el hecho de que si usted, por ejemplo, comete un error, usted comienza a pensar, soy un desastre, no sirvo para esto. Una madre se descontrola frente a su hijo, piensa que es una mala madre, que no lo puede hacer bien. O un profesor que falla, también pensar que no es un buen docente, que no puede avanzar, porque él piensa que no es capaz. Y la generalización radica en que por una cuestión negativa la generalizamos a todos los aspectos. Punto 1. Si un niño comienza a aprender a dividir,
y no le sale bien la división, puede generalizar al hecho que todas las divisiones le van a salir mal y llegar a la conclusión también de que él no es bueno en matemáticas. La quinta podríamos decir eh, la catastrofización o minimización. Son dos polos, ¿no? Hay personas que pueden pensar que es una catástrofe y otras que pueden pensar que no es nada. Por ejemplo, la pandemia. Si uno piensa que es una catástrofe total, pues puede llegar a concluir que es el fin del mundo, que medio Perú se va a morir, que ya las empresas van a cerrar, que no van a tener que comer y comienzan a sufrir por eso. Y por el otro lado, la minimización, que es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista. Se está minimizando, muchas personas lo hacen. No pasa nada, puedo salir a la calle, puedo pasear. Eso es un cuento, lo que me están diciendo acerca del virus. Y no le toma importancia, sale a la calle, va a los supermercados, no se cuida y la cantidad de infectados va aumentando. La falacia de cambio, nada cambia, todo es estático. El razonamiento emocional, uno no puede hacer razonamientos cuando la emoción nos embarga. Como su nombre lo indica, se razona. Se razona es pensar de manera objetiva, pero a veces comenzamos a tomar decisiones cuando la emoción la tenemos fuerte, tenemos la ira. En la casa a veces están en clases virtuales los chicos y no aprenden o se mueven mucho y la emoción nos gana y comenzamos a juzgar al maestro, a la escuela, al esposo, a la familia, a todos, o a la esposa. Se critica absolutamente todo y se llega a conclusiones erróneas. Por otro lado, el filtraje. ¿Qué significa el filtraje? El filtraje tiene que ver mucho con el hecho de que nos pueden decir muchas cosas positivas. Por ejemplo, a un niño, a un estudiante, usted le puede decir, eres un gran estudiante, tú vas a lograr muchas cosas en la vida, eh, eres muy inteligente, eh, pero caramba, pero no tiene buenas relaciones interpersonales. Entonces, cuando se tiene una idea irracional acerca de que él no vale mucho, porque es un pensamiento negativo que se ha formado desde pequeño, que no vale mucho, él va a filtrar todo lo positivo que ha recibido, lo filtra y capta solo lo negativo. Y la conclusión que va a sacar él, cuando usa esta idea racional filtraje, es que realmente él no es bueno en la relación interpersonal y él no sabe hacer amigos. Y más se hace a esto y comienza a generalizar también. Se apoya en otra idea racional. Y estas son cosas que debemos ir trabajando con los niños y debemos trabajar también con nosotros mismos, con todos los papás, con los alumnos, maestros. No parte de uno solo. El contexto no implica solamente una parte, sino nos implica a todos nosotros. Para salir adelante durante estas clases virtuales tiene que haber mucha interacción de parte de los padres, del maestro y obviamente para sacar adelante lo que son los hijos. Pero ¿qué hacer? ¿Cuál es la actuación favorable de los padres? Primero, los padres deben continuar con el aprendizaje. Pero ¿cómo van a continuarlo? Con un plan estructurado. Tiene que haber un plan estructurado en la familia. Eso es lo fundamental. El padre, la madre, la hija, el hijo deben cumplir roles familiares, pero con exactitud. Todos tienen que asumir una responsabilidad. Eso de que somos un equipo realmente tiene que darse de esa manera. Y apoyar al hijo. Bueno, en este momento, en la actualidad, hay padres que están con el teletrabajo. Gracias a Dios tienen trabajo. Sin embargo, esto va a pasar. Entonces están apoyando a sus hijos ahora. Pero también vamos a ver cómo solucionamos el hecho cuando los padres regresen a trabajar y no puedan ya supervisar a los hijos. Porque conforme pasa el tiempo,
Los padres van a tener que regresar de repente a sus oficinas, a sus empresas, a seguir laborando. Y los hijos van a quedar en casa, donde van a tener que ser supervisados, y no va a haber la supervisión requerida. Entonces es algo que tenemos que enfrentar. Pero por eso el objetivo nuestro en este momento, y tienen que darlo así con mucha fuerza, es tratar de estructurar, o sea, dar un plan estructurado, crear la responsabilidad en los chicos, crearle las rutinas, el orden. No hay rutina, no hay orden, va a ser complicado después. Y la responsabilidad no es algo que se forma de la noche a la mañana, sino que tiene que darse de forma paulatina y continua. Y esa responsabilidad de cada chico tiene que ir cumpliendo realmente lo que tiene que hacer. Formar en ellos la autodisciplina. Y hablamos de autodisciplina cuando el niño ha interiorizado la norma, está interiorizando la norma. Interioriza lo que tiene que hacer y no hay necesidad de estarlo supervisando de manera constante. Esa es la misión fundamental que los padres deben dar en los hijos. Pero para hacer esto también hay una cuestión emocional, donde el padre tiene que aprender a manejar su ira, tiene que aprender a autorregularse. Si un padre explota, si una madre entra en la ira y no encuentra solución, el hijo va a hacer lo mismo. No olvidemos que los padres funcionan como el gran modelo, un gran modelo para los hijos. De la forma como el padre, como los padres solucionen un problema, va a ser en la misma forma en que los hijos en el futuro solucionen el suyo. Por eso hay que relajarse. El ambiente armonioso en la casa en este momento más que nunca es necesario. De lo contrario no vamos a poder sacar a los hijos adelante, que ellos están en un proceso de aprendizaje, son niños, probablemente no tienen todavía el soporte emocional suficiente, o sea, de hacerlo por sí solos. Los adultos, aquellos obviamente que ya manejan cierto autocontrol, pueden hacerlo, pero los niños no, los niños necesitan todavía soportes emocionales, que el padre converse con ellos, dialogue con ellos de manera firme y amable siempre. Pero para eso los padres tenemos que trabajar con nuestras emociones también, relajarnos, pensar en lo que vamos a decir, pensar en lo que vamos a comunicar a nuestros hijos, cómo observan la relación entre padre y madre. Eso va a ayudar mucho a que el niño también aprenda a autocontrolarse. Si uno crece en un ambiente de mucho desgaste, de mucha aversión, entonces eso lo único que va a conseguir es que el niño reaccione con ira también y sea más desatento y sea más desajustado en esta situación que se está dando. Por eso también hay que ser conscientes de que el planning o esta estructuración en la familia también debe ser flexible, pero también tiene que estar compatible con el teletrabajo. Eso es lo más importante. Por ejemplo, ahorita en este momento creo que por ahí hay niños, definitivamente, donde no hay un autocontrol, no hay una supervisión, porque lo contrario no vería yo una raya ahí, una raya azul. Pero las cosas son así, las cosas se dan de esa manera. La actividad física, que es importante hacerla siempre. Es muy importante hacer una actividad física en la casa. En muchos colegios los profesores la hacen y el chico está mirando a través de la pantalla del Zoom y logra pues hacer sus ejercicios. Los ejercicios sí son muy necesarios, tanto para la familia, mamá, papá, hijos, etc. Y el apoyo y cooperación de los padres se debe dar a través de supervisar de manera constante el desempeño de sus hijos, donde tiene que favorecerse la autodisciplina. Eso es lo más importante. Pero los padres también deben respetar su espacio formal y obviamente seguir desarrollando estas habilidades de autorregulación. Lo que les mencionaba hace un momento, tener unas conversaciones de manera continua, pues, para bajar la ansiedad. La ansiedad está acompañada siempre en los chicos con TDAH, siempre están ahí.
están presentes. Y si los padres son ansiosos, difícilmente pues vamos a poder contagiarnos. La ansiedad sí se contagia, no porque sea un virus, sino son modelos que nosotros eh, tenemos y podemos influir en los hijos, así como también reacciones o la manera como pensamos o el tono de voz que empleamos también son aprendidos en los chicos, en los niños. Y hay un decálogo de salud mental. Identificar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Todos tenemos cosas bonitas, cosas agradables que nos pasan. Hay que identificarlas y hay que tenerlas en nuestra vida diaria, pues mantenerlas siempre así. Eso es muy importante. Y esas cosas pequeñitas que tenemos, esas relaciones con nuestros hijos, de los maestros enseñando a los chicos, pues hay que valorarlas. Un pequeño aprendizaje que haya, un pequeño orden que se comienza a dar, siempre es importante. No sentirnos culpables por lo que está pasando. Pasó y la situación se da así y hay que tratar de dar resolución. No se olviden que también debemos desbloquear, o sea, no tener pensamientos negativos. Si nos vienen los pensamientos negativos, escúchenme bien, las distorsiones cognitivas, los pensamientos negativos, no es que uno los llame, yo voy a pensar negativamente, vienen de manera automática. Porque ese pensamiento negativo no es que se lo hayan enseñado ahora, sino que se lo han clavado allá desde pequeñito y uno mantiene esa creencia hasta adulto. Entonces hay que bloquearlo, dejar fluir y seguir haciendo nuestras cosas. Y bueno, como le decía, hay muchos momentos buenos, pues en la casa yo creo que se puede divertir, hacer, si está con la familia, pues hacer karaoke, distraerse, relajarse. Y eso es muy importante, mantener un ambiente armonioso en la casa es un gran antídoto contra todo el estrés que puede existir en este momento. El, antes que, bueno, de pasar, digamos, porque estoy a punto de terminar, es importante que las clases virtuales, en las clases virtuales, sean muy motivantes para el chico. Todavía se están haciendo estudios, hay colegios que emplean 40 minutos por sesión, pero no se puede dar de manera continua. Tiene que haber un descanso, por lo menos 10 minutos entre sesión y sesión. Y no debemos esconder nuestros sentimientos, ¿no? Si quieren llorar, lloren, si quieren reír, ríen, si quieren molestarse, moléstense, pero sin perjudicar a nadie, obviamente. Pero son emociones que tenemos, o sea, las emociones no tienen por qué ocultarse, tienen que manifestarse. Y obviamente, claro, hay que, como les decía hace un momento, relájense, diviértanse, bailen. Y las situaciones van a ir presentándose en la medida que vaya pasando el tiempo y nosotros tenemos que ir resolviendo. Cuando los padres regresen a su centro de labores, el objetivo en este momento es que los chicos vayan creando rutinas, porque es muy probable, como se está dando la situación, que algunos padres que están en teletrabajo regresen a sus empresas, a sus oficinas. Entonces tienen que ya ir creando mucha responsabilidad, mucho trabajo en equipo para crear rutinas, para que el niño vaya interiorizando la norma. Y sobre todo cuidar las relaciones interpersonales. Es bueno conversar, es bueno a veces hacer las reuniones que muchos lo están haciendo, pero hay que seguir haciendo entre los chicos también, de reuniones de Zoom, conversar, dialogar, hacer una fiesta entre ellos. Y siempre tener momentos felices. Bueno, como conclusión, quiero decirles que el trabajo en estas clases virtuales, como les decía al inicio, es un trabajo más que interdisciplinario, es un trabajo en el que todos debemos participar, de muy buena voluntad. Debemos evitar la crítica porque existe un gran desgaste emocional tanto en los hogares, tanto en los profesores, y eso influye mucho en los chicos, que tienen que permanecer mucho tiempo frente a un computador. Y repito, que es diferente a que estén sentados frente a la computadora para estar jugando respecto a estar sentado en la computadora para recibir clases.
Muchas gracias. Eso es todo. Es difícil poder verlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo, por la exposición. Vamos a dar inicio con la secuencia de preguntas. Te comento que han llegado ya una serie de preguntas. Vamos a empezar. Una de ellas dice, muchos niños no quieren hacer las tareas, se muestran rebeldes y desatentos. ¿Qué se puede hacer? Consulta a un padre. Ya. Bueno, la mayoría de niños expresa que no quieren hacer la tarea y a veces no quieren estar frente a la computadora. Muchos de los chicos hacen eso. Pero es por eso le decía al inicio, ¿no? Nosotros con esta clase virtuales de alguna manera se están desnudando una problemática que ya existía antes, que no solamente tiene que ver con estar frente al computador, sino tiene que ver con una cuestión de seguir instrucciones. Si el niño no obedece, si el niño no obedece, pues hablar con él, sentarse con él un momento y hablar de manera amable, y tiene que haber normas de todas maneras. Si un niño no quiere es porque no, si no está obedeciendo es porque no está acostumbrado a seguir instrucciones. Entonces creo que hay que conversar con él, hablar con él, darle la importancia, que tome conciencia de la importancia de recibir una clase virtual y motivarlo a eso. Porque a estas alturas, por obligarlo netamente, creo que es bastante difícil. Eso es cuando a niños, con adolescentes de repente funciona más el diálogo, pero con los niños pienso que es menos complicado. Creo que es simplemente un poquito de firmeza y acompañarlos con ellos y hacerles con mucho diálogo y verles las ventajas. Y trabajar también con refuerzo, pues, con premios. Bueno, si escuchas tu clase virtual, haces tu tarea, pues puedes jugar a alguna de las actividades que siempre están, ¿no? Lo que pasa que a veces muchos padres se quejan de que hay poca tarea. Le dejan bastante tarea, no, demasiada tarea, mi hijo no descansa. Entonces hay una increíble contraposición, un increíble conflicto entre ellos mismos, en que mucha o poca tarea. Lo importante, no es, lo más importante, lo que debe preocuparse mucho uno, es de lo que está aprendiendo realmente el niño. No si va a pasar un 9 años. ¿Qué está aprendiendo en este momento? En este momento hay mucho que aprender. Hay que aprender la tolerancia, hay que aprender el orden, hay que aprender diferentes cosas de la vida. Y de ese pequeño ejemplo, si no está obedeciendo, ayudarlo, apoyarlo, sentarnos con él y dialogar con él, reflexionar con él. Sobre todo con los niños que tienen TDAH, que hay una incapacidad para reflexionar, conversar mucho con ellos, para que tomen conciencia al respecto, pero de manera amable y firme, que ese es el punto más complicado a lograr. Pero creo que todos ustedes son padres muy, pero muy inteligentes, muy hábiles y que pueden conseguirlo. Ok, ya que hacías mención de los niños con TDAH, una mamá pide recomendaciones, ¿no? Para los papás con niños de esta condición. ¿Hay algunas recomendaciones más precisas para ellos? Ya, en los chicos con TDAH pues hay que ser más precisos, más estructurados, ¿no? Y probablemente no pueda permanecer tanto tiempo. Si no están, bueno, si no tiene el tratamiento farmacológico porque se requiere, no sé si lo lograrán en estos momentos, pero tiene que medir también la cantidad de tiempo que va a ser menor a la de otro niño no con este perfil. No olviden que el aspecto de la atención y concentración implica, o la misma reflexión, es un gran esfuerzo para ellos. Ellos no tienen la facilidad que en este momento ustedes la tienen. Estarme escuchando, estar oyéndome, estar comprendiendo. Ellos no tienen esa facilidad, se caen ellos. Entonces a veces niños pequeños, pues ir midiendo y conversando con el colegio que no pueden mantenerse tanto tiempo en clase, ir ajustándose, porque este es un periodo también de ajuste. Yo creo que en esto todos tenemos que ser flexibles. De repente no puede escuchar todo el tiempo, pues
de 40 minutos de repente puedes poder escuchar 20. Aparte, más de 40 minutos ya un chico se olvida de lo que está atendiendo. El periodo de atención no es tan largo. Yo, por ejemplo, cuando inicié la sesión, yo planteaba, ¿no? Bueno, yo creo que 30 minutos, porque después de 30 minutos ya la atención va decayendo allá por principio. Y en los chicos que tienen problemas de atención, mucho más todavía. Pero sí tiene que ser en la casa muy estructurada las cosas. Tiene que mantener orden en todo lo que haga. El orden y la estructura para ellos es su mejor medicina. En estos momentos, bueno, y siempre, así no haya pandemia. Ok, otra consulta de un papá dice, ¿qué acciones se deben tomar para poder ayudar a los estudiantes a manejar sus emociones frente a este contexto? Ya, bueno, mire, bueno, yo tengo no sé si decir la suerte, pero el- hay una asignatura que se llama educación emocional, ¿no? Bueno, yo la dicto, por ejemplo, pero en el centro donde trabajo, pero donde se les enseña a los chicos, digamos, esto de creencias irracionales se les ha enseñado a ellos y cómo manejarlas y comienzan a pensar. Es importante que sentarse con ellos, analizar la situación, a presentar alternativas, a desarrollar algo que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Si uno dialoga con ellos y plantea diferentes alternativas y que ellos puedan llegar, se va a desarrollar más todavía. El hecho de, ¿por qué? Porque exiges que pensar más, abstraer más. Eso es lo importante. Eso es lo que deben centrarse todos. Pero háganlo con muy buena voluntad, o sea, no como una cuestión de normas. Una de las profesiones más difíciles pues es ser padre, ¿no? No existe escuela, no existe universidades para eso, pero lo que sí existe al menos son principios que ustedes deben seguir. Y utilicen mucho su sentido común, pues el menos común de los sentidos, pero que es muy importante. El, Creo ahí que sí que deben conversar mucho con el niño de manera firme, entrar mucha confianza, de manera firme y muy amable. Para mí siempre es la palabra, firmeza y amabilidad. Eso es lo más importante. Y conversar y escucharlos también. Y para poder escucharlos uno tiene que ser empático, colóquense en su lugar. Ellos no ven el mundo como la estamos viendo nosotros. Ellos no ven la pandemia como la estamos viendo nosotros. Lo ven desde su perspectiva. Es distinta. Podemos decir en un primer momento están equivocados, pero es su perspectiva. Y bueno, si nosotros nos podemos analizar, bueno, están equivocados todos los que salen. ¿Se acuerda cuando hablamos de, de magnificar las cosas o minimizarlas? Hay gente que minimiza, que es diferente a la gente que hace una catástrofe de todo. Algunos dirán, bueno, pues algunos lo que minimizan dirán, no, no hay problema, ¿no? Pero lo que hacen una catastrofización, digamos eh, em, vamos a decirlo así, una visión más negativa de todo, en que todo va a fallar, en ese caso, lo que nosotros tenemos que ver es actuar siempre con evidencias, qué es lo puntual, qué es lo que se debe hacer. A mí me gustó mucho acerca de algo que leí sobre, ya hablando de la pandemia un poquito, eh, del triángulo de la vida, ¿no? El triángulo de la vida, ¿cuál es? Distanciamiento social, uno, el uso de la mascarilla, dos, y el lavado de manos, tres. Lo fundamental, a ver, ¿cuántos hacen eso? Y eso se habría que enseñar lo básico en la casa. Pero obviamente sí se tiene que conversar mucho con el diálogo es fundamental. Pero tenemos que controlar también nuestras emociones, autorregularnos, relajarnos, respirar, hacer ejercicio en la casa con ellos. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, sí, hay otra pregunta que dice, ¿cómo debe ser el ambiente para las clases virtuales y qué hacer en el caso de que el niño no quiera conectarse a su clase? Ya. Bueno, sí, bueno, seguramente esa pregunta debe hacerle una profesora. El, bueno, es así, ¿no? Muchos chicos no quieren conectarse a las clases virtuales porque a veces están aburridos. Y lo único que queda es supervisar y hacer seguimiento, o sea, en términos concretos ya. Llamar por teléfono, hablar con el chico, simplemente para que se conecte. Y yo les voy a decir, no hay mayor acercamiento que alguien se comunique con ellos porque alimenta mucho su autoestima y se conectan, ¿no? Generalmente se conectan. Y a veces también hay que comprender que yo he tenido muchos estudiantes que les comienza a doler la cabeza o su mismo papá me han escrito que les está doliendo la cabeza, que se siente cansado. Parece que a veces también tantas horas permanecer en clases virtuales los desgasta emocionalmente. Los desgasta y simplemente no quieren un día. Recuerdo unas tres mamás que me comenzaron por lo menos un día, no importa que la nota que le pongan, un día no querían estar en clases virtuales, todo un día. Porque también hay que comprender el desgaste que hay. Por eso hay que ser muy flexibles. Pero obviamente ya después se le sugirió que bueno, tiene que permanecer un tiempo, después cederemos a que deje de hacerlo y se le mandaba las tareas para que las realice en su casa. Todos los padres no quieren lo mismo. Hay padres que quieren gran cantidad de tareas, porque ven que su hijo no está haciendo nada en casa, entonces quieren más tareas. El chico se comienza a cargar, hasta que llega un punto y explota también. Por eso digo, la flexibilidad es importante, pero también la flexibilidad con cosas que puede hacer o no puede hacer. Tampoco se trata de sobreproteger al niño. Por eso hay que desarrollar mucho nuestra habilidad. Y yo siempre considero que todos ustedes son papás muy inteligentes y van a saber hacerlo, de llegar a su hijo, conversar con ellos, de ser firmes, de ser amables y explicarles que hay cosas que deben seguir. Pero también tienen que escucharlos, que es importante. Y los profesores, obviamente, mantener un mayor acercamiento con ellos, ¿no? Las clases a veces tienen que detenerse en, en conversar simplemente, en conversar, hacer un diálogo, un ambiente, después hacer la clase respectiva. Pero por el otro lado, una cosa paradójica está sucediendo, ¿no? Eh, los profesores prácticamente están trabajando, si no es el doble, diría, más del doble, y son menos valorados. Los padres se quedan más tiempo con los hijos y se le valora menos la responsabilidad también. Estamos en un circuito así, de esa manera. Y los padres obviamente permanecen muchas horas con sus hijos y están trabajando también. O sea, esto es por eso le digo, hay que tratar siempre de mantener un buen clima en el hogar, que no ocasione desgaste emocional. Porque si no, los únicos que vamos a perder somos nosotros, nadie más, todos nosotros. Y lo peor, bueno, el Ok, niño, la pregunta. no, sí, puedes terminar, puedes terminar. Ah, ya. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuántas horas un niño de 6 años bueno, un niño de 6 años es recomendable esté frente a la computadora? Frente a la computadora, ¿haciendo qué? ¿Jugando clases? Y Bueno, sí, clases. y clases. Eh, bueno, generalmente, de, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que veo, no más de 2 horas, ¿no? Hasta tres tal vez. Pero con intervalos, con intervalos. Ahora, si se trata de juego, el chico es capaz de quedarse toda la noche, ¿no? Son cosas diferentes. Por eso le decía, Pero ¿cuál sería el tiempo recomendable? tiempo recomendable para entre 2 y 5 años, por ejemplo, no más de 1 hora. Aunque yo, para mí, a mi modo, bueno, ese es un criterio personal, no sé qué hace un niño de 4 años en una clase virtual, por ejemplo.
es mi punto de vista. Si la hace, tiene que ser algo muy lúdico, muy pero muy lúdico, muy divertida. Teatro, baile, no sé, transmitir de esa manera, a través del juego. Pero a partir de los 6 años, que ya entra el aprendizaje de la lectoescritura, obviamente tienen que ser ejercicios muy motivantes que pueden hacerlo y dejar las tareas también motivantes y el diálogo, el juego, que es importante en este momento. En este momento el aspecto lúdico es necesario y entrar a ciertas plataformas donde que permitan una interacción con el chico, que permitan una especie de juegos, también con ellos, los va a distraer y los va a motivar más. Un tiempo recomendable, eh, todavía no hay investigaciones al respecto, pero simplemente sí hay escritos de gente que está atravesando las etapas, como en España, en Sudamérica, y no pasan de 2 horas. Hay una otra inquietud de una mamá que dice, ¿debo intervenir para dar las respuestas de mi hijo? Interviene para dar respuesta. Esa no la comprendo muy bien, que responda por su hijo. Debe, Debe ser para que tal vez en las clases hay preguntas de los profesores y la mamá espera que el niño claro, pero tenga la iniciativa de responder, ¿no? claro, el asunto está que la mamá está ansiosa. Eso es uno de los aspectos emocionales que ocurre. La mamá está súper ansiosa, contesta, contesta. Me parece esos memes que publican a veces en Facebook, ¿no? Contesta, contesta, y que quieren que conteste, sí, le sopla para que quede frente a quién. Si el profesor sabe cuál es el nivel. Por ejemplo, uno puede dejar un ejercicio al chico que responda a una pregunta, le da un concepto, y el chico a veces, ¿qué hace? Puede copiar de internet y lo pega. Pero toda escritura es un sello, mejor dicho, uno conoce la manera como redactan. Entonces uno se da cuenta que no es de ellos. Cuando da una respuesta uno se da cuenta que no es parte de ellos. Un profesor conoce a cada chico, cómo es, cómo redacta, cómo habla, cómo se expresa. Y una respuesta donde emplea palabras que no corresponden a él, pues se va a dar cuenta. Entonces no, el objetivo, el único objetivo de que la mamá esté ahí, va a ser de que va a reducir su propia ansiedad, nada más. Al chico no, ni al profesor tampoco. Ese es el único objetivo. Yo preferiría que el chico responda lo que puede, que se tranquilice, porque estar ahí al lado del chico que contesta lo vuelve más ansioso todavía. Ujú. Hay una consulta de una mamá que nos dice, o que te pide, des ejemplos de cómo desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes con TDAH. Ya, primero vamos a partir de lo que decía al inicio de que el TDAH debemos asumirlo como un problema de más, quizá bueno, todos sabemos que tiene hiperactividad con el control de impulsos y el problema de atención, ¿no? Que es el fundamental. Debemos plantear lo siguiente, ¿no? Que el reflexionar, que es una deficiencia que tienen, implica pensar sobre lo que estamos pensando. Entonces, cuando nosotros empezamos a conversar con el chico, y hay tantas cosas que conversar, y aún con TDAH comienzan a manifestarse, comienzan a expresarse porque les va interesando, lo va motivando y lo va a construyendo. Y comienzan a desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico significa en aprender realmente lo que es importante de lo que no lo es, lo que es relevante de lo que no lo es. Si estamos analizando la situación de pandemia, ¿qué sería el aspecto más importante para conversar con el niño de una noticia que de repente han visto? Y que el niño saque sus conclusiones, no darle las respuestas, que el mismo chico saque sus conclusiones. Simplemente el papá funciona como un mediador para que el niño pueda llegar a la respuesta, no darle la respuesta. Eso sería. Ahora, la manera, forma, ya depende de cada niño. O sea, no, en esto no hay recetas, pero sí procedimientos. Creo que mucho importa la relación que pueda existir entre el padre y el hijo. Mientras más conexión haya, en esto no creo que haya fallas en la conexión, ¿no? Tipo internet. Mientras más conexión haya,
mayor va a ser la facilidad que tenga el padre de desarrollar el pensamiento crítico en su hijo. Ok, Arturo, acá hay otra inquietud que dice, ¿cómo cuidar que los chicos estudien con libertad, pero a la vez con responsabilidad, para que obtengan un buen desempeño cognitivo sin que los padres tengamos que estar detrás de ellos? Bueno, tienen que, si no lo han hecho, tienen que pasar ahorita mismo, ya apenas termine la charla. Tienen que establecer normas, tienen que ser firmes, amables, conversar con ellos. No se olviden que la responsabilidad no es algo que se logra de la noche a la mañana, es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Tiene que ir formándose de a pocos. Ser responsable, ¿qué significa? Que tú hagas las cosas sin que te lo digan. Que tú hagas tu tarea sin que te estén supervisando. Que tiendas la cama sin necesidad de obligarte. Son cosas que tú has asumido, ser responsable. De eso se trata la responsabilidad. Pero para llegar a eso, obviamente, tiene que haber también cierta firmeza, estructura, repito, estructura en el hogar. Mucho orden. El orden en este momento es lo más importante que puede haber en las casas con los chicos. Si no hay orden, vamos a perder. Bueno, vamos a tener, bueno, los psicólogos vamos a tener más pacientes, dicho sea de paso, ¿no? Pero obviamente va a ser por estas situaciones que no van a poder manejarla. Pero si logran estructurar, logran darle responsabilidades a los, digamos, todos los miembros de la familia y los chicos asumen pequeñas responsabilidades también, va a ser importante. Pero la responsabilidad en general se va formando de a pocos. Pero si quiere hacer algo realmente efectivo, tiene que darle algo que tiene que cumplir el chico. Y si no lo hace, pues tiene que haber consecuencias también. Toda conducta tiene consecuencias siempre, positivas o negativas. Tiene que existir eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Sí, Arturo, hace un rato hablabas de la ansiedad de los padres, ¿no? Acá hay una mamá que habla sobre la ansiedad, pero en los niños, eh, que se produce, bueno, cuando a veces ellos quieren terminar la tarea cuanto antes para tener el tiempo libre de jugar. ¿Qué recomendaciones podrías darles a estas mamás? Ya, si quieren terminar la tarea, revisen la calidad de la tarea. Por ejemplo, de repente una tarea en un niñito es que pinte una figura. Bueno, entonces se le ha prometido al niño, bueno, pinta la figura y te puedes ir a jugar. Pero uno sabe que el niño tiene la capacidad, tiene la habilidad para pintar muy bonito, rellenar esa figura de colores sin salirse de los márgenes. Si lo hace así, con esa capacidad que tiene, entonces recién uno puede reforzarlo. Pero si el niño lo hace con desesperación, y uno lo deja, y uno le da el premio, por así decirlo, uno está reforzando su nivel de ansiedad. Dos, sin querer, estás formando una conducta inadecuada. Sin querer, está desarrollando el mínimo esfuerzo. Por eso, hay que tener claro el objetivo. El objetivo es que pinte, pero que pinte completamente los márgenes. Hay que señalarle bien, adecuadamente. Píntalo, pero tal como tú sabes, sin salirte de los márgenes. Haces eso, puedes ir a jugar. Eso, eso sería. Calidad del trabajo. ¿Otra pregunta? Y, ok, sí, Arturo, ¿y qué recomendaciones podemos dar a los profesores? Ellos también se han visto afectados con esta nueva normalidad en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, entonces yo lo diría así, ¿no? Estimado padre de familia, a través del presente les pido mayor tolerancia porque nosotros, al igual que ustedes, nos estamos desgastando más y más. Porque esto está afectando a todos. Y lo que debemos crear es mucha, pero mucha armonía al respecto. Y si nos preocupa algo, pues conversar con el profesor de manera directa. Mientras más directas sean las cosas, es mejor. Ustedes se darán cuenta que si le falta profesor, ustedes podrían dar alguna sugerencia. Ahorita en este momento tiene que haber mucha flexibilidad. Debemos sabernos escuchar todos, abrirnos todos para sacar todo esto adelante. Eso es lo que yo
Le diría a los profesores, y si no les parece de un papá, hablar con el papá, pues simplemente. Lo que sucede es que la, las clases virtuales obviamente reciben muchas críticas, pero ¿qué le vamos a hacer? No hay otra cosa ahorita. Las cosas son como son. Y hasta fin de año lo vamos a tener, no hay otra manera. Y padres, maestros tienen que adaptarse. Obviamente a veces los maestros se sienten muy afectados por la crítica de los padres y los padres se sienten muy afectados porque el maestro no cumple como se dice, como él espera. O sea, las expectativas son grandes a veces. Pero creo que conversando, dialogando se pueden lograr muchas cosas. Pero tiene que ser directo, sin cuestiones de rodeos, que voy a ver, no, directo. Quiero esto, ¿qué pasa? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no sucede? Directo. Ujú. Y bueno, para finalizar, acá hay otra inquietud de un papá, de un adolescente que te pide le des algunas estrategias para el manejo emocional en el caso de los adolescentes. ¿Quién está pidiendo? ¿Un adolescente está pidiendo O el papá, ¿no? El papá pide para su para hijo? apoyarle, darle el soporte emocional. Eh, bueno, lo primero, como somos modelos, partamos del principio que somos modelos. Entonces, si nos vamos a comunicar con nuestro hijo, no vamos a comunicarnos de manera desesperada, sino ni ansiosa. Quiero que cambie, no quiero que seas tan ansioso, no le vamos a decir eso, ¿no? Tenemos que hablar, imagínate, quiero que cambie, ¿por qué eres tan ansiosa? ¿Por qué siempre estás preocupado? Vamos contagiando eso. Tenemos que hablar, sentarnos de manera calmada y darle confianza. El dar confianza es un gran soporte emocional para que el niño exprese lo que siente. Y uno ir guiando, y uno ir transmitiendo. Eso es lo que le recomiendo al papá. Y las relaciones entre los padres e hijos, bueno, la adolescencia es una etapa pues complicada, ¿no? Pero no sé de qué edad me estará hablando, porque los chicos, hablar de un adolescente de 13 años es diferente a hablar de un adolescente de 15 y hablar de otro adolescente de 17. Son, Ujú. sí, van cambiando. Lo que sucede es que eso es algo bueno, que los papás de repente no lo aprecian, pero uno por lo que trabaja en el campo, en este campo educativo, lo ve con mucha nitidez. O sea, la maduración se da de un año a otro de manera rápida. Los cambios a veces son abruptos y no se dan cuenta, sino que el papá convive con ellos. Porque uno a veces termina el año escolar, pasan las vacaciones, regresan los chicos y son otros. Y han pasado a veces apenas 2 meses y parece que estuvieras hablando con otra persona, con otro chico, porque realmente ha cambiado. Los cambios son más rápidos. La percepción de los tiempos del adolescente son diferentes a la nuestra. Para el adolescente el tiempo pasa muy lento. Para nosotros los mayores el tiempo pasa muy rápido. Es una cuestión de perspectiva y tiene que ver mucho con la energía que ellos tienen por desgastar, ¿no? Y que ya quieren llegar al final y cuando llegan ya adultos ya quieren que el tiempo sea más lento. Yo, por ejemplo, ahorita quisiera que el tiempo sea más lento todavía, ¿no? Pero un adolescente no piensa así, pues un adolescente es mucho más acelerado, su percepción del tiempo es totalmente distinta a la nuestra. Es así. ¿Algo más? Ok, Arturo, sí, definitivamente es un tema que se presta para una segunda parte, así que te vamos a comprometer a que puedas nuevamente hablarnos sobre este tema. Con todo gusto. ¿Y quieres decir algunas palabras finales? Sí, eh, primero agradecerles haber tenido la tolerancia de soportarme durante todo este tiempo escuchándome y que realmente los admiro porque son grandes padres y muy preocupados y a los profesores que lo hubieran también gracias por estar aquí eh, y que no se frustren porque digamos la dinámica actual está funcionando de esa manera, o sea, no solamente en el colegio donde ustedes están, en términos generales todo está así. No personalicemos, no es que en el colegio donde trabajamos, ahí nomás es la situación de esa manera, no, es en todos los colegios. Todos los padres muestran igual preocupación, todos los maestros muestran las mismas quejas,
todo es, entonces por eso le digo mucha flexibilidad, mucha tolerancia a todos nosotros para poder salir adelante y poder obviamente siempre vivir en paz, en armonía y lograr cosas que no que queremos conseguir. Pero sobre todo debemos aprender de esta pandemia, porque si no hemos aprendido nada, nada ha servido. Y convivir con los chicos, disfruten, están conviviendo con sus hijos, disfruten bastante, disfrútenlo. Los profesores estamos aprendiendo más tecnología, aprovechémosla ya después en otras esferas ya, porque eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Muchas gracias por escucharme y un abrazo para todos. Gracias, realmente gracias. Ok, Arturo, te agradecemos a ti por tu participación. Bueno, también agradecemos a quienes hoy nos acompañan y invitarlos para para el próximo miércoles a la misma hora a otra reunión. En esta ocasión nos acompañará la licenciada Kelly Estrada, que hablará sobre disfagia después del COVID-19. Así que los esperamos el próximo miércoles. Con esto sería todo por hoy. Gracias y buenas noches. Hasta luego, chao, chao.